A ver, Paco, nadie, o sea, muy pocos conocen a los personajes históricos mexicanos como tú. Entonces, nosotros te queremos poner unos personajes que no pudieron en vida presenciar el gobierno de López Obrador. ¿Y tú qué crees que le dirían a López Obrador si hoy los tuviéramos aquí? Empezamos con Francisco I. Madero. Bueno, Francisco I. Madero, Francisco I. Madero hizo el lema de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección. Se tiene que respetar el voto, efectivamente el voto, y que no haya reelección. ¿Qué está haciendo López Obrador? Dice que él es maderista. Pues un maderista lo que tenía que hacer es respetar la voluntad popular, respetar el Estado de Derecho. Y el presidente López Obrador lo que está haciendo es destruir nuestra democracia, porque al destruir el INE está destruyendo nuestra democracia. Y eso es exactamente lo que le diría a Madero. Le diría a Madero: tú eres un traidor, porque yo hice mi mejor esfuerzo por lograr la democracia en México y tú la estás destruyendo. Muy bien. Se volvería a morir si viera lo que hoy sucede, ¿no? Porfirio Díaz. Murió porque lo mataron, digo. ¿Qué le diría Porfirio Díaz a López Obrador? Bravo. Porfirio le diría bravo. Te voy a decir por qué. Porque el presidente Porfirio Díaz, el dictador, decía: quien cuenta los votos gana las elecciones, decía Porfirio Díaz. Bueno, ¿qué quiere hacer? Contar los votos, distribuir todo, hacer contar todo. los votos para ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque no quiere un árbitro que cuente los votos. Los voy a contar yo como en la antigüita entonces. Ay, qué miedo. Ve nomás cómo cuentan a los que vamos a las marchas. Porfirio Díaz le va a decir, Porfirio Díaz le va a decir: bravo. Tú te quieres eternizar en el poder como me eternicé yo, entonces tú cuentas los votos y todo el mundo a callar. Entonces Porfirio Díaz lo va a aplaudir. Y el siguiente es Luis Donaldo Colosio. Bueno, Luis Donaldo Colosio le diría: a ver, yo veo un país pobre, yo veo un país desesperado, yo veo un país que anhela la justicia social, que anhela el Estado de Derecho. Y aquí, pues él le podría decir al observador: tú no anhelas un Estado de Derecho, tú no ves el malestar, tú no ves la desesperación, al contrario, la estás incubando, la estás propiciando, la estás alentando, la desesperación social. Colosio lo primero que quería era, entre otras cosas, era la unidad. Y lo que está haciendo López Obrador es desunir, dividir a la sociedad mexicana. Cuando este hombre lo que decía: vamos a unirnos todos en un mismo objetivo, y en ese mismo objetivo vamos a lograr construir el México que queremos, pero no cada quien por su lado. Y aquí, pues que si eres chairo, que si eres fifí, que si eres conservador, que si eres reaccionario, que si eres pirurris, sí. Ha dividido al país. Lo que ha hecho que Luis Donaldo Colosio nunca lo hubiera permitido, lo que ha hecho López Obrador es arrancarle las costras a la sociedad mexicana, costras que apenas estaban cicatrizando, y se arranca las costras. No podemos permitirlo. Colosio, bueno, le hubiera dicho pues más de un agravio con el que no quiero herir los castos oídos de nadie. A ver, ¿y Victoriano Huerta? Bueno, Victoriano Huerta era un asesino. Y Victoriano Huerta, pues sí, Victoriano Huerta también. No veo a un López Obrador asesino, eso sí no lo veo. Pero Victoriano Huerta sí le diría: todo lo que hagas por eternizarte en el poder está muy bien hecho, porque este es un país de borregos, un país en donde la gente no protesta, donde la gente se resigna. Tú, López Obrador, tienes que aprovechar la resignación de este país, porque nadie protesta hasta que protestamos. Porque el día en que México se despierte, en México bronco, cuidado. Porque un día yo le decía a Cantinflas, ustedes, bueno, ya habrán visto películas de él, pero yo me quejaba con Cantinflas porque él me decía tocayo por lo de Moreno, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía: oye, tocayito, ¿cómo ves? Y me dijo: mira, no te confundas, en México nunca pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa todos decimos: pues claro, tenía que pasar. Entonces, ese era él, ¿no? Entonces yo sí creo que Victoriano Huerta le seguirá impulsando, no al crimen, porque pues yo no creo que López Obrador tenga esos alcances, pero sí a volver al gobierno de un solo hombre. Y ya sabemos lo que tarda en México y en el mundo el gobierno de un solo hombre. La dictadura ya no es posible en los países, bueno, salvo Venezuela y Cuba, ¿no? Pero, o Corea del Norte, pero ya cuentas con los dedos de la mano los países en donde existen las dictaduras. Ok, y por último, ¿qué le diría Benito Juárez? Probablemente el personaje que AMLO más cita y más habla de él.
Pues yo te diría el lema de Juárez, que era maravilloso, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo le digo le diría a Juárez, ¿a qué horas has respetado el derecho ajeno? Tú insultas a los intelectuales, insultas a los periodistas, insultas a la oposición, insultas a la Suprema Corte. A ver, si algo hizo Benito Juárez en su gestión era insistir en la división de poderes. Él había sido presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Y entonces Benito Juárez, si algo luchó, es por la división de poderes, porque él no quería una dictadura como la de Santana, que la había padecido cuando fue expulsado en 1854. Entonces él decía, vamos por la división de poderes, vamos a respetar a la Corte. Él creó tribunales de diferente naturaleza en el país para que se impartiera justicia. Que ya estoy viendo a un Benito Juárez insultando a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, insultando a la señora ministra presidenta Norma Piña, insulta a los legisladores de la oposición, insulta a los ministros de la Corte, insulta al presidente de la Corte, insulta a los intelectuales, a todo el mundo. Entonces Juárez era respetuoso por decir, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cuándo se ha visto a...? Que ni siquiera se le quedó grabado a López Obrador, porque la semana pasada ya lo estaba diciendo todo chueco. ¿El lema? Sí, ya estaba diciendo el respeto al derecho al respeto ajeno es la paz.